Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos, compañeros, alumnos, estrategos? Muy bienvenidos a este espacio de podcast. Bienvenidos, mi nombre es Ludwig Hense. En este espacio en donde tenemos este espacio abierto y libre después de la clase. Decimos que esta es una postclase en la que nos quedamos al final los más ñoños, los que nos interesa el tema, profundizar un poco el tema, porque luego en clase no nos da tiempo de hablar de muchas cosas, ¿no? Tenemos que ver el programa de estudios y no hay mucho tiempo. Pero hay muchos temas que están ahí en esta época, sobre todo, ¿no? Que están ahí latiendo y que de pronto cambia el mundo y cambia las noticias y se incluyen otros personajes, etcétera. Y entonces, pues es necesario y es muy importante poder tener un espacio en donde podamos platicar, como decía, en un lenguaje después de la clase, tratamos de ser mucho más abiertos. Luego me decían, profe, explíquenos, pero como usted nos explica así, platicando y con groserías y todo. Entonces, este espacio es precisamente para eso, para poder, luego decimos también que es explicaciones para odontólogos, ¿no? Porque sin menospreciar a los odontólogos o cualquier científico, porque lo que tratamos es que no requieran un estudio previo en ciencias sociales o que sepan de historia, ¿no? Entonces son cápsulas de historia para odontólogos. En este podcast tratamos de hablar de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidos a todos los que no nos habían escuchado anteriormente, los que ya saben de qué se trata esto. Vamos a estar platicando acerca, pues evidentemente, de lo que está pasando con respecto a la guerra de Israel y de Irán, porque pues hemos visto el conflicto que pasaba en Palestina, ¿no? En Palestina, Israel había estado cometiendo una serie de ataques que son considerados como genocidas, porque la población pues no se defiende, ¿no? Estaba buscando unos terroristas. Entonces me decían, ¿quién es el terrorista y por qué son terroristas? O sea, ¿por qué empezó el conflicto? Tengo aquí una lista grande de preguntas que me hicieron. Muchas gracias, por cierto, a todos los que participaron en preguntarme cosas que yo les abría, ¿no? La oportunidad, y se las abro ahorita para que ustedes puedan igualmente enviar sus preguntas y comentarios, etcétera, y eventualmente vamos a ir resolviendo. Entonces me preguntaban muchas cosas acerca de quiénes son los hutíes, qué tienen que ver en la historia de Palestina, por qué Israel de pronto quiere atacar a Irán y por qué se mete Estados Unidos. Y bueno, es una historia un poco compleja. Y además yo les he comentado que es muy importante entenderla, porque es una historia que nos concierne a nosotros que estamos vivos en este momento. O sea, no es una cuestión histórica que hayamos dicho, bueno, sí, en la antigua Roma pasó cierta guerra, ¿no? Y que ya se vuelve como un conocimiento de cultura general. Estamos viviendo actualmente el conflicto, el desarrollo del conflicto y ahora con la tecnología, pues en tiempo real, ¿no? Estamos viendo prácticamente los bombardeos, etcétera. Y es muy importante tomar esta responsabilidad de entender qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Ya después poder opinar, ya después tener algún punto de vista al respecto. Y además entender que pues hay muchos puntos de vista precisamente, ¿no? Quienes dicen que unos son los buenos y otros son los malos. Entonces, lo más importante en una primera instancia, siempre lo hemos platicado, es entender qué pasó, ¿no? Tenemos nosotros nuestra columna vertebral, que es la línea de tiempo de Escritor Internacional, en donde estudiamos la historia del mundo y cronológicamente, ¿no? También vamos entendiendo qué fue pasando para después pues ya analizar algún punto, ¿no? Y profundizar en algún tema, pero necesitamos básicamente entender. Entonces, para eso es esta serie y para eso es este podcast. Y entonces, bueno, les reitero la bienvenida a todos los que nos escuchan por primera vez, por segunda vez o por tercera vez. Aquí vamos a estar explicando de qué se trata este conflicto en Medio Oriente que intervienen pues todos estos países. Muy bienvenidos. Bienvenidos al podcast de Escritor Internacional. Un espacio después de clases donde platicamos sobre los acontecimientos más importantes para entender lo que pasa en el mundo. Mi nombre es Ludwig Hense, estudiante, profesor e investigador, especialista en relaciones internacionales, y te doy la bienvenida a este podcast de Escritorio Internacional. Sí, ya tenía mucho tiempo que no estábamos por acá en este espacio. Y es que pues estábamos dándole seguimiento a todo lo que iba pasando y pasaba una cosa y pasaba otra. Se los dije desde el año pasado, ¿no? Desde que ya estábamos cerrando el anuario del 2024
y ahí en diciembre sucede el golpe de Estado en Siria y nos hizo volver a reabrir, ¿no?, los paquetes que ya habíamos editado de Medio Oriente para poder incluir toda esta información, porque pues, también fue un momento histórico, ¿no? Ahí cayó uno de los aliados importantes de Irán en la región y fue un momento muy importante, ¿no? Entonces, pues desde ahí, y bueno, también en la llegada de Donald Trump, pues apenas van 6 meses y no hemos parado en el sentido de que ha habido políticas muy importantes desde el principio de su mandato. Entonces, ha habido mucho que observar y pues no habíamos tenido mucho tiempo de estar por acá. Estamos, como siempre, mucho más tranquilos. También les digo que se traigan su cafecito. Yo aquí tengo el mío. Y bueno, vamos a platicar de este tema de Irán y de Israel y de Palestina. ¿Cómo se originó este conflicto? Este conflicto que vemos ahora, pues yo desde que nací lo veo en las noticias. Es un conflicto que pues es ya como parte del mobiliario internacional. O sea, no se ha movido, realmente no se ha solucionado nada y al contrario, ha habido una escalada de violencia por parte de los implicados y es parte ya de las noticias, ¿no? Tiene ahí su espacio en noticias internacionales, siempre hay algún tipo de ataque y pues la narrativa, ¿no? Hay quien dice que unas personas son terroristas, otros dicen que no, ¿no? O sea, cada quien defiende su punto. Y para desentrañar, bueno, hay que ir entendiendo quiénes son los actores principales en este conflicto, ¿no? Principalmente hemos escuchado pues acerca de los judíos y hay que entender que los judíos pues es un pueblo que durante mucho tiempo a nivel ancestral, o estamos hablando ya de la mitología, o estamos hablando de hace miles de años, ¿no? Del antiguo Egipto. Acuérdense que los judíos fueron perseguidos por los egipcios y entonces incluso su mitología lo dice, ¿no? Cuando se abrió el mar y pudieron pasar por ahí. Bueno, ancestralmente han sido un pueblo perseguido, que han estado en una diáspora, ¿no? La diáspora es esta dispersión, digámoslo así, de las personas, de los judíos, son judíos, se reconocen como tal porque tienen ciertas tradiciones, hablan hebreo, no es parte de la identidad, tienen ciertos rituales, se casan entre ellos, ¿no? Además tienen un sistema matriarcal. Nosotros en general se va heredando los apellidos por parte del vínculo paterno y en el caso de los judíos el apellido materno es el que se conserva. Y tienen varias cuestiones además religiosas, ¿no? Además de culturales religiosas, que se identifican entre ellos. Entonces, por eso se separan de otras culturas, o se identifican, mejor dicho, se identifican de otras culturas, pero no han tenido un lugar en donde asentarse, ¿no? Porque fueron perseguidos ancestralmente, y bueno, a lo largo de la historia se han ido asentando en diferentes lugares del mundo. Por eso hay judíos en todos lados del mundo, en cada país del mundo hay grupos de judíos que además tienen muy buena comunicación entre ellos, precisamente se reconocen y entonces se ayudan. Además, acuérdense también que los judíos en algún momento inventaron la usura. La usura es este concepto de prestar dinero y cobrar intereses, ¿no? Y entonces se desarrollaron a nivel financiero, son muy buenos financieros, son muy buenos economistas, son muy buenos comerciantes. Entonces, ancestralmente han acumulado mucho dinero, ¿no? Está dentro, es parte también de su perspectiva de la vida, de la que tampoco vamos a hablar mucho, porque bueno, eso es una cuestión filosófica, pero sí podemos tomar en cuenta que mientras otras culturas pueden tener más arraigados los valores de la humildad, por ejemplo, y entonces a nivel inconsciente pues se mantienen humildes, o la humildad se relaciona con lo bueno, y entonces tienen una vida, digamos, pasiva en ese sentido. Los judíos están integrados a nivel cultural, o en su cultura está integrado esta mejora constante, ¿no? Este desarrollo de su economía, de sus finanzas, de mejorar las condiciones de vida para poder estar más cerca de la divinidad, ¿no? Entonces, son conceptos de vida diferentes que han propiciado a que se hayan pues desarrollado ciertas actividades a lo largo de la historia. Entonces los judíos históricamente pues han conservado, como decíamos, ¿no? Han tenido pues mucho dinero a lo largo del tiempo, y esto también es parte de la característica
¿no? de los judíos a lo largo de la historia. Y ahí está, ¿no? Es muy importante porque pues, es uno de los pueblos de los que estamos hablando, ¿no? Los judíos, como decía, estuvieron dispersos durante mucho tiempo y después van a establecerse en este país que se llama Israel, ¿no? Pero pues esto va a ser, pues ahorita estaba platicando acerca de miles de años antes de Cristo, y lo de Israel, pues apenas existió, el país de Israel apenas existió en 1948, o sea, no tiene mucho tiempo, ¿no? El conflicto viene más o menos desde esa época. Entonces, primero, bueno, quería explicar un poco este antecedente de los judíos. Los árabes, por ejemplo, que también son personas que viven en esa zona de Medio Oriente, los árabes pues tienen otras formas de ver la vida, tienen otras culturas, ¿no? Y particularmente los árabes pues tienen las actividades, se asentan en algunos desiertos, algunos son nómadas, algunos son seminómadas. Algunos de estos árabes los árabes tienen diferentes religiones, o cada grupo árabe pues puede tener diferentes religiones, ¿no? Para no identificar, no meter en el mismo costal a los musulmanes, que también entran en acción en esta historia. Los musulmanes se refieren a las personas que creen en la religión musulmana o la religión islámica, ¿no? Por eso son musulmanes, es una connotación que se refiere a la religiosidad, como si dijéramos los cristianos, los budistas, los musulmanes, ¿no? Y cuando hablamos de árabes, hablamos de etnias, de personas, ¿no? Igual cuando hablamos de los judíos, bueno, hablamos de una cultura que se diferencia de muchas otras, y es así como a lo largo del tiempo pues va habiendo diferencias entre los seres humanos, ¿no? Ahí están judíos, ahí están árabes conviviendo. Después llega el profeta del Islam, Mahoma, en el año 610, más o menos por ahí. Acuérdense que el profeta del Islam, o sea, Mahoma, es el avatar del Islam. Es como el Jesucristo, ¿no? Es como Buda, es como Krishna, ¿no? Es este avatar que existió y que, bueno, tuvo contacto con la humanidad y con la divinidad al mismo tiempo, y que marca la era, ¿no? Y marca precisamente, en este caso, pues el Islam, es la creación del Islam. El Islam se va a hacer político cuando muere el profeta, porque muere el profeta y para seguir la religión se divide el Islam. Había un grupo que decía, bueno, vamos a continuar, vamos a elegir a los diferentes a los diferentes sheikhs, o sea, a los estudiosos, a los líderes que iban a continuar con este desarrollo del Islam de forma, digámoslo así, democrática, ¿no? Había quien decía eso. Y por otro lado, había otros personajes que decían que pues, la secuencia de este liderazgo tenía que estar en manos de la familia del profeta, ¿no? Del linaje directo, sanguíneo. Entonces se dividen, ¿no? entre unos que se llamaban los sunitas y entre otros que se llamaban los chiitas, ¿no? Ahí están dos vertientes del Islam que prácticamente pues tienen la misma creencia, ¿no? Obviamente pues adoran a esta misma persona o reconocen a Mahoma, etcétera, pero son distintos en varios rituales, ¿no? Bueno, esto es a partir del 610 aproximadamente. Y el Islam se difunde por todo el mundo. Acuérdense que el Islam, en algún momento, toda la parte de Medio Oriente, o sea, imagínense dónde está actualmente Israel, dónde está actualmente Siria, dónde está Líbano, dónde está Egipto, dónde está Arabia Saudí, toda esa parte fue donde se asentaron, ¿no? En la media luna fértil, acuérdense de estos ríos Tigris y Éufrates, en la antigüedad, ¿no? En los fenicios, en los mesopotámicos, etcétera. Ahí se establecieron estas primeras civilizaciones, ¿no? En el mundo antiguo. Y pues por ahí andaban moviéndose, ¿no? Por ahí ya después hubo migraciones a Europa y bueno, etcétera, ¿no? Asia. Pero ahí se establecieron originalmente estos primeros grupos humanos que se fueron pues, haciendo cada vez más grandes y se fueron haciendo cada vez más complejos, ¿no? De ser pueblitos se fueron haciendo ciudades y luego se fueron haciendo imperios. Bueno, ahí estábamos, ¿no? Hablando acerca de hacía muchos años esta expansión del Islam. Y el Islam entonces empieza a crecer. Y llega en la parte de África del Norte. Y entonces pasa a la península ibérica. La península ibérica es lo que actualmente es España y Portugal.
Entonces los europeos van viendo cómo este Islam se va creciendo a lo largo de los años, o sea, no es así de un año al otro, ¿no? Pasaron cientos de años. Cientos de años. Acuérdense que la historia en esta época, bueno, en todas las épocas, pero aquí sobre todo también, esta historia es a largo plazo, ¿no? Pasaban cosas y pues no había tecnología, entonces en lo que les contaban y en lo que llegaba el correo, ¿no? En algunos casos se organizaban, o sea, pasaba mucho tiempo, mucho más que ahora, ¿no? Entonces en estos periodos, pues eran periodos largos en cuanto a la historia, cientos de años, que se va expandiendo el Islam, la influencia, la gente se va convirtiendo al Islam, van empezando a adoptar las prácticas, y entonces decíamos, llegan hasta la parte de España, la península ibérica, fue un reino, bueno, porque pues, obviamente gobernaba un rey, que se llamó Al-Ándalus, en lo que actualmente es España. Y entonces, pues los europeos se hicieron como que se empezaron a replegar, ¿no? Los europeos cristianos se sentían asfixiados por el Islam y estaban buscando de qué manera, pues, volver a recuperar la tierra, ¿no? El territorio, volverse a ampliar. Acuérdense, en esa época España, pues, empieza los reyes católicos se casan y empiezan esta campaña de expansionismo, ¿no? De destruir a este imperio islámico que estaba en el territorio de Europa, y que coincidió también con la llegada de los exploradores al continente americano, ¿no? Y ahí es donde le dio, como digamos, en el clavo España. En ese momento le dio el clavo y entonces se pudo hacer de muchos, pues de todos los bienes de América, ¿no? O sea, de todo el oro, de toda la plata, todo eso que empezaron a colonizar y a explotar de Europa, permitió que España en esa época se hiciera un gran imperio, un imperio sólido, fuerte, ¿no? Empezaron a tener de dónde. Pues era el imperio, ¿no? En esa época. Estados Unidos ni existía, ¿no? Y Reino Unido, pues era también un imperio, pero España en esa época, España era un imperio más fuerte y más rico. Bueno, esto en esta época, ¿no? Estamos hablando de 1492, que fue, pues, el encuentro de estos dos mundos, de Europa y de la conquista en México, bueno, en lo que actualmente es México. Y bueno, estábamos, esta expansión del Islam, le tenía un poco de rencor los europeos, ¿no? Preferían tener al Islam lejos y que no se organizaran, que no empezaran a crecer más allá. Pero en esta época, bueno, ya estamos hablando del siglo XIX, o sea, de 1800, el imperio islámico, o sea, el imperio que tenía esta religión del Islam, era el imperio turco otomano, o el imperio otomano. En esta época, el imperio otomano era el imperio más importante del mundo, o bueno, digamos, el más grande. Tenía dentro de su imperio, pues, a un montón de diferentes grupos, de diferentes etnias en Europa del Este, en lo que fue Yugoslavia, que actualmente es Kosovo, Serbia, Montenegro, etcétera, ahí en Europa del Este, que es, pues, está pegadito a Italia, ¿no? Les digo que los islámicos estaban así expandiéndose y asfixiando un poco a los europeos cristianos, ¿no? Ahí está la diferencia de ideologías, ¿no? Entonces, el imperio turco estaba dominando toda la zona de Yugoslavia, bueno, toda la zona, como decíamos, ¿no? De Serbia, de Croacia, toda la parte del norte de África, todo lo que dijimos, o sea, era el imperio más fuerte, el imperio turco. Pero ya para la época le decían, así de apodo, le hacían bullying y le decían, eres el viejo enfermo de Europa. Ya era cuestión de, pues, como todos los imperios, ¿no? Y bueno, los imperios suben y bajan en cuanto a su poder, pues pasan por un proceso, ¿no? Esto lo hemos vivido, lo hemos visto en la historia, a lo largo de toda la historia, ¿no? El imperio romano llegó a su cúspide y luego empezó a decaer, y todos los demás imperios del mundo han tenido también procesos de auge y de decadencia, y pues este no era la excepción, ¿no? Entonces, ya estaba en un punto en el que ya no tenía tanto poder Turquía, o sea, el imperio turco, ya no le alcanzaba para poder consolidar a la fuerza a los grupos que había obligado a estar dentro de su límite de imperio. Pero acuérdense que es un país o es un estado, digamos, es un reino, si es que el rey gobierna, y luego ya cuando juntan varios reinos, pues ya se vuelve un imperio, ¿no? Ya el emperador domina varios reinos,
y pues por lo regular los domina la fuerza, ¿no? Por lo regular nadie quiere que lo dominen, y entonces ya después de mucho tiempo se vuelve débil, que es lo que decíamos, ¿no? Se empieza a volver débil el imperio turco, así como le pasó al imperio romano, y etcétera, etcétera. Y entonces ya se veía, ya se percibía que era cuestión de tiempo antes de que pudieran perder este poder y que finalmente cayera el imperio turco. Entonces los europeos ya estaban prestos para ver cuáles eran los pueblos que se iban a empezar a independizar, a salirse del régimen del imperio turco, para ayudarlos, para convencerlos de que pues, se independizaran y luego se juntaran con los imperios europeos, ¿no? Siempre hay esta búsqueda por tener el control de los territorios, búsqueda de tener el poder. Y cuando hay esta coyuntura que ya se percibía, o sea, este cambio de ciclo, ya se percibía, pues todos ya estaban ahí, decimos en México, estaban sobres, ¿no? Estaban así ya formados para ver qué es lo que se iban a quedar con estos restos del Imperio Turco Otomano. Entonces ahí están muy expectantes todos viendo qué es lo que va a pasar. Ya estamos en la época de 1900. Y entonces hay algunos pueblos dentro de este territorio turco otomano que son los que directamente van a pelear, o sea, el ejército que va a enfrentar al ejército turco para independizarse, pues son los pueblos árabes que están en esa zona. Entonces en esta época, a principios del siglo, o sea, de 1900, pues, a principios de 1900, lo que pasa es que Europa trata de influir en los diferentes pueblos árabes para que luchen a favor de salirse del régimen de los turcos y puedan quedar después bajo el liderazgo, digamos, de Reino Unido o de Francia, que son las potencias europeas, que estén en ese momento viendo que se van a quedar con el cadáver de Turquía, ¿no? Del Imperio Turco. Entonces van a tener pláticas con estos personajes, con estos árabes que también están desde dentro de este imperio turco y dicen, bueno, ya se va a caer el imperio turco, pues lo que queremos nosotros es tener nuestro propio país, ser independientes, ¿no? Ya se va a caer el emperador, pues ya ahora sí podemos nosotros organizarnos y ser un país independiente. Y entonces a estos pueblos árabes se les ocurre tener un proyecto que se llamaba la Gran Siria. Y la Gran Siria pues era un país muy grande, bueno, hubiera sido un país muy grande, que implicaba varios países de lo que ahora es, ¿no? O sea, digamos que los límites fronterizos de la actualidad, pues no corresponden, ¿no? También ya lo hemos platicado cuando hablábamos de África, que muchas veces hay muchas etnias que tienen que atravesar las fronteras, o sea, las fronteras se hicieron con una regla y las pusieron así por los colonizadores, que luego después organizaron las independencias, o que fueron dando las independencias. Y entonces muchas veces no coincide realmente con un límite fronterizo, cultural, que pueda mantener a ciertos grupos que comparten esta cultura, esta familiaridad, ¿no? O sea, como que a veces las fronteras están justo en medio de un país y nada más lo dividen. Y luego te toca con otra gente que es totalmente distinta. Entonces ellos sí deberían ser un país diferente. Entonces lo mismo que pasa, ¿no? Las fronteras... las líneas fronterizas pues las marcan las potencias en el momento en el que deciden quién se va a quedar con qué, y eso tiene que ver con el poder. O sea, en realidad quien decide pues es quien tiene el poder, y en este momento las potencias europeas, como decía, ¿no? Francia, Reino Unido, están ahí viendo que ya está cayendo el imperio turco, y entonces se ponen de acuerdo con los pueblos árabes y les dicen, bueno, ok, vamos a luchar juntos en contra de Turquía, en contra del imperio turco otomano. Y al final, ahí hay una primera promesa por parte de los británicos a grupos específicos de árabes que organizaban pues, el nacionalismo árabe, ¿no? Que estaban en este concepto del panarabismo, ¿se acuerdan, no? El panarabismo, el pana significa la unión de todos los pueblos árabes, evidentemente, ¿no? Los que tienen esta misma identidad. Entonces había un movimiento nacionalista árabe muy importante en esta época. Pues estaba de moda, ¿no? Pues ya se va a caer el imperio, entonces lo que queda es hacernos fuertes los árabes. Y entonces ahí es cuando los británicos hacen acuerdos con estos pueblos árabes, principios de 1900, Hay una serie de cartas que se enviaron también
entre los dirigentes tanto de los líderes británicos, o sea, el representante británico y representante de los pueblos árabes, correspondencia McMahon Hussein se llamó, y entonces se ponían de acuerdo para que pues pelearan a favor de eliminar a los otomanos, tenían al mismo enemigo, y entonces ya cuando lo eliminen les vamos a dar su proyecto de libertad para que se cree la Gran Siria. Entonces los árabes acceden y están muy contentos porque pues al final de la guerra, que ya les decía, ¿no? El viejo enfermo de Europa, pues ya Turquía ya no daba más, ¿no? Entonces era un hecho que iba a perder la guerra, de que iba a caer este imperio y que se iban a imponer estos nuevos países. Entonces ahí está una primera puesta de acuerdo, ¿no? Ya los británicos se pusieron de acuerdo con los árabes. Pero ¿qué pasa? Por otro lado, hay un grupo de judíos, de gente judía, que como dijimos al principio, van acumulando capital, van de pronto teniendo un gran capital. Ustedes saben, ¿se acuerdan de la familia Rothschild, no? La familia Rothschild es una familia de inversionistas financieros que son de los lobbies, bueno, digamos, de los consorcios más importantes del mundo. Tienen una gran cantidad de dinero. Luego, cuando se habla acerca de las teorías conspiranoicas o conspirativas y de los aliens y de los Anunnakis y todo esto, muchas veces se menciona esta familia porque esta familia tiene más dinero que muchos países, ¿no? Ya lo hemos platicado cuando hablamos acerca del financierismo de esta época, que es que personas privadas o empresas privadas o consorcios privados en la actualidad, o sea, hoy, 2025, tienen más dinero que muchos países, que el Producto Interno Bruto de muchos países, que el ahorro de muchos países. Entonces tienen evidentemente más poder económico, claro, ¿no? Pero pues en este momento, en este mundo capitalista, en este planeta, pues el poder económico prácticamente lo puede todo, ¿no? Entonces muchas veces influencian o influyen en muchas políticas comerciales en países. Muchas veces tienen el poder incluso de poner algunas personas que ocupen puestos de gobierno que puedan pues favorecer los intereses de estos grandes consorcios, ¿no? Y no son famosos porque pues, no son políticos que se postulen a una presidencia, sino que por detrás están manejando los hilos, ¿no? De ahí la parte conspiranoica, porque pues esta información obviamente no se sabe, no se publica. Ellos prefieren estar pues detrás, ¿no? Del escenario, marcando ciertas pautas. George Soros, por ejemplo, también, ¿no? Bueno, no vamos a hablar ahorita acerca de eso, pero sí es importante en este momento señalar que en este caso es un actor fundamental la familia Rothschild, porque la familia Rothschild va a apoyar a los británicos igualmente en esta época, en esta guerra y en la Primera Guerra Mundial, que viene un poquito más adelante, ¿no? Acuérdense que la Primera Guerra empezó en 1914 y fue ahí donde se estaba definiendo, porque no se ponían de acuerdo los países europeos. Al final de la caída del Imperio Otomano, no se ponían de acuerdo quién se iba a quedar con qué, y pues llegaron a la guerra, ¿no? Entonces, la Primera Guerra Mundial fue para poderse dividir estos territorios que había dejado libres, entre comillas, el Imperio Otomano, y entonces pues se hicieron hasta las alianzas, ¿no? En la Primera Guerra para poder obtener los territorios que tenían pues mejores recursos para explotar, etcétera. Y entonces, en este movimiento, en esta guerra entre los europeos, o sea, estas guerras siempre han sido entre los europeos y luego ya involucran a los demás, pero originalmente son peleas entre ellos. Y entonces, ya en la Primera Guerra Mundial, Reino Unido necesitaba dinero para poder financiar la guerra, ¿no? O sea, para poder pagar los aviones y los tanques y las municiones y la comida para el ejército, etcétera. Y entonces busca financiamiento. Y entonces hay un banco muy importante, el Banco de los Rothschild, que le puede prestar al Estado pues el dinero que necesite para ganar la guerra. Entonces ahí ya tenemos un interés muy importante acerca, que tiene que ver, o sea, se va vinculando, no quiere decir también que sea como un plan, ¿no? Los planes se van a ir manifestando un poco después, pero se van vinculando, ¿no? Los Rothschild, que son judíos, pues apoyan económicamente, apoyan a los que tengan la idea de favorecer a los judíos, ¿no? Pues son de la misma
pues de la misma especie, ¿no? De la misma raza, de la misma, digamos, ideología. Entonces, en esta época también, en 1900, bueno, desde antes, de hecho el movimiento sionista viene desde principios de 1800, ¿no? Se fue empezando a definir como una idea. El sionismo es una idea que tienen algunos judíos que son muy de extrema derecha, o sea, digamos que son muy exagerados, muy ortodoxos, muy conservadores, ¿no? Estos que son muy, muy cerrados, que hay este tipo de pensamiento, no es que los judíos sean así, o sea, hay este tipo de pensamientos en los islámicos, en las religiones, ¿no? Lo que en algunos casos podemos llamar hasta incluso en los extremos, los fundamentalistas, que son los que ya leen, por ejemplo, los libros sagrados, leen la Biblia, leen el Corán, y lo interpretan literalmente, ¿no? Literalmente ahí dice, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y acuérdense que hay un concepto que se llama hermenéutica, que la hermenéutica es el concepto que te ayuda a entender los textos antiguos, porque no nada más es leerlo e interpretarlo de forma literal, hay que entender lo que significaban esas palabras en esa época, ¿no? El contexto histórico, entender a qué se referían, ¿no? A veces dicen una palabra que tiene un significado en esa época totalmente distinto del que ahora nosotros en el presente tenemos esos significados. Entonces es un trabajo interpretar los textos, no es nada más así leerlo y ya, ¿no? Traducirlo y ya. Y entonces hay algunos grupos que pues rebasan, digamos, este fanatismo por la religión o por cualquier ideología, ¿no? Por eso mencionaba muchas religiones o muchos pensamientos incluso, ¿no? Que no tengan que ver con la religión. Igualmente, pues son pensamientos que bueno, ahí están, ¿no? O sea, digamos, los que lo inventan, los que lo defienden más férreamente. Ya después hay otras generaciones, digámoslo así, u otros adeptos a la misma religión que no son tan estrictos, ¿no? Por ejemplo, los musulmanes no pueden comer carne de cerdo, ¿no? Tienen que orar 5 veces al día. Bueno, habrá los que son más dedicados, los más conservadores, que sí lo hagan fielmente, y hay algunos otros que pues ya, pues de pronto de vez en cuando se comen unos tacos al pastor y no pasa nada, ¿no? De vez en cuando beben alcohol, ¿no? Tampoco pueden beber alcohol los musulmanes o los judíos, ¿no? Entonces ahí está la diferencia entre los diferentes pensamientos en una misma religión, pues, ¿no? Entonces, en este caso, los sionistas o el pensamiento sionista son este grupo de judíos que son muy ortodoxos, que son muy persinados, diríamos, en México. Entonces, muy conservadores, que interpretan la religión, interpretan los textos sagrados, y que además tienen la particularidad de buscar reivindicar en algún lugar del mundo un estado palestino. Digo, un estado judío, o sea, un país. Decimos que este pueblo es una nación, es un pueblo sin nación, es un pueblo que está disperso por el mundo, pero que no tiene un país de puros judíos. Entonces, este grupo sionista o estos intelectuales sionistas, pues escriben libros, hacen reuniones y tratan de presionar, tienen capital, muchos de ellos, ¿no? Pues son judíos, están todos, digamos, con esta misma ideología, cada quien en su trinchera, y entonces buscan presionar a los gobiernos y van desarrollando la idea de que los judíos deberían de tener un país en donde vivir, ¿no? Este es el movimiento sionista. Y ahí está en 1900, como decía, ¿no? El movimiento sionista disperso por el mundo, y entonces ya tienen un elemento importante de presión los judíos para poder, pues, presionar a que puedan realmente ya conseguir un país de facto, ¿no? O sea, en la realidad. Ya no es nada más una ideología. Ya tienen un capital y tienen países que están, o sea, Reino Unido, por ejemplo, que están definiendo las fronteras justo después de la guerra, ¿no? En un momento coyuntural, así como ahorita en el 2025 que se definen fronteras, ¿no? Ya ven en Ucrania cómo se están definiendo las fronteras, y todavía no se terminan de definir, ¿no? Pero ahí están, ¿no? En 10 años ya vamos a ver otras fronteras distintas, ¿no? Ya vamos a tener que atravesar un país cuando antes era parte del mismo país, ¿no? Bueno, etcétera. Entonces, en este momento, de la Guerra Fría, en la Primera Guerra Mundial,
se están definiendo estos territorios que antes eran del Imperio Turco Otomano y los judíos dicen, pues aprovechando que se está reestructurando el mundo, pues como ves, te presto dinero, pero pues déjame un país, ¿no? Para que podamos vivir todos los judíos en paz. A grandes rasgos, ¿no? Obviamente aquí, pues en este podcast, pues es así a grandes rasgos, ¿no? Ya después vamos a ir analizando en las sesiones y en las miniseries que tenemos, pues ya punto por punto y hablaremos acerca de datos mucho más precisos, ¿no? Claro, que quiero que entiendan en general de dónde viene todo este conflicto. Entonces, pues ya tienen esta presión los británicos, pero que creen que para este entonces ya habían escrito la correspondencia que les dije con los árabes, o sea, ya se había hecho la correspondencia McMahon Hussein. Ya habían quedado con los árabes de crear la Gran Siria. Chin, pero los judíos, pues son los de la lana, ¿no? Los del dinero, los de la plata, los del billete, decimos en México. Entonces, ¿qué hacemos? Híjole, pues ¿sabes qué? Pues vamos a hacernos patos, ¿no? Decimos también en México, vamos a hacernos como que no pasó nada. Porque además, pues ya a nivel colonial, o sea, los árabes eran un grupo que estaba buscando consolidarse en el poder dentro del territorio, ¿no? Estaban buscando crecer, ¿no? Y llegar al estatus de país, buscaban esa independencia. Pero, por otro lado, los que estaban llegando a apoderarse del territorio, que eran los franceses y los británicos, pues ya tenían perfectamente consolidado el poder, o sea, tenían un ejército que pues nadie le iba a... O sea, iban a ganar, evidentemente. Entonces ya así entre los grandes, pues dicen, bueno, al fin los árabes también, estoy también exagerando, ¿no? No sé si exactamente dijeron eso, pero se puede interpretar así, ¿no? Como que dijeron, mira, son muy pequeños los árabes, pues ya mejor vamos a dividirnos tú y yo el territorio, ¿no? ¿Cómo ves? Pues de acuerdo, entonces hacen un acuerdo que se llamó el famosísimo acuerdo Sykes-Picot, este acuerdo de 1916, Sykes-Picot entre estos dos personajes de Reino Unido y de Francia, Mark Sykes y François George Picot, se pusieron de acuerdo para dividirse el territorio sin hacerse responsables del pacto que ya habían hecho previamente con los árabes. Y entonces dijeron, a ver, a Francia le toca Líbano y le toca Siria, y a Reino Unido me toca Irak, me toca Jordania y me toca Palestina. Y entonces, pues digamos que ahí Palestina pasó a responsabilidad de Reino Unido, era un protectorado de Reino Unido, y se pusieron de acuerdo ahí, dijimos, ¿no? En el 1916, pero la guerra empezó en el 14 y terminó hasta 1919, la Primera Guerra Mundial. Entonces termina la Primera Guerra Mundial y los árabes muy contentos porque obviamente ganó los aliados, ¿no? Ganó Reino Unido, pues cayó el Imperio Turco, ¿no? El Imperio Turco Otomano. Entonces cayó el Imperio Turco Otomano y aprovecharon, como decíamos, ¿no? Los judíos hicieron mucha presión con Reino Unido, ya sabiendo que ya se habían dividido secretamente. Bueno, estamos hablando a nivel, pues sí, a nivel diplomático, ¿no? A un alto nivel diplomático de secrecía y de gobierno. O sea, esto no lo sabían todos, pero finalmente tenían infiltrados judíos que sabían que ya se habían dividido el territorio, y hubo presión, como ya sabían los judíos que ya se habían dividido con Francia el territorio, dijeron, oye, pues entonces ya necesitamos un país, ahora sí necesitamos un país, la construcción de un hogar judío, y te prestamos dinero para que ganaras la guerra, y entonces ni modo que ahora no nos apoyes con la construcción de un estado, de un hogar judío. ¿En dónde? Había varias opciones. En ese momento estaba Argentina como otra opción. Había otro país de África que no me acuerdo cuál es. Y había varias opciones para poder darle ese territorio a los judíos para que pudieran vivir. Y decidieron dárselo en Palestina, porque Palestina, bueno, pues estaban dividiendo precisamente en ese momento los territorios, estaban poniendo pues nuevas fronteras, etcétera. Reino Unido tenía ahí el control, tenía este compromiso, entonces pues se le hizo fácil, digámoslo así, decir, bueno, ahí en Palestina van a vivir, pues van a vivir todos los judíos, ¿no? Ese va a ser el hogar judío. En Palestina ya había judíos, había un 5 o un 10% de judíos en Palestina.
y el resto de la gente pues eran palestinos, ¿no? Evidentemente, que eran algunos musulmanes, eran árabes, o son, mejor dicho, ¿no? Ahí están. Pero la minoría eran los judíos, eran un 5 o un 10%, por eso también pues siempre han estado también ahí como en cualquier otro país, ¿no? Que también desde hace muchos años hay presencia judía. Y además se decidieron por ese territorio porque pues ahí es Tierra Santa, ¿no? Ahí vivió Jesús, ahí predicó, ahí murió, ahí lo crucificaron, etc. Entonces pues es un lugar santo para pues, las religiones del libro, ¿no? Para estas tres religiones, el cristianismo, los musulmanes, los judíos, que pues comparten estos orígenes, ¿no? Religiosos. Entonces en esta ciudad se concentran muchos lugares santos. En Jerusalén, ¿no? Ahí en el territorio de Palestina, pues. Entonces se hace esta declaración, la declaración Balfour, también es muy importante la declaración Balfour, en 1917, ya para acabar la Segunda Guerra Mundial, ya está por terminarse la Segunda Guerra, y entonces se ponen de acuerdo, este señor, el ministro británico de Relaciones Exteriores, se ve presionado y le ofrece al Comité Sionista de Londres, que era, pues la gente, estaban ahí involucrados los Rothschild, ¿no? Había un señor, Walter Rothschild, que fue quien finalmente dio el auspicio de la guerra, bueno, permitió estos préstamos, etc. Y entonces fue cuando en esta declaración Balfour, pues se declara que de forma oficial, de forma jurídica, digámoslo así, se va a buscar la creación de este Estado judío. Entonces la noticia, pues es una buena noticia para todos los judíos que están dispersos por todo el mundo, y que tienen ahorrado mucho dinero porque han hecho empresa, han hecho, etcétera, ¿no? Y entonces, poco a poco empiezan a migrar hacia Israel, ¿no? Hacia Jerusalén, hacia lo que va a ser nombrado Israel en el futuro, ¿no? Ya les prometieron, ya les dijeron que ahí va a ser. Entonces todos se van, todavía es un territorio que se llama Palestina, o que se define como Palestina, que está bajo el mandato británico, pero van masivamente, no tienen dinero, entonces pues de forma legal pues llegan y pueden comprar un terreno, pueden comprar una casa, y entonces de pronto empiezan a comprar casas y casas de forma masiva y empiezan a construir barrios enteros de judíos que van poco a poco desplazando, así muy, muy discretamente, desplazando a la gente oriunda, ¿no? A los palestinos, pues les van comprando las colonias, y bueno, eso no es nuevo tampoco, ¿no? Acuérdense también cómo fue la independencia de Texas, ¿no? En México, los estadounidenses fue un proyecto, ¿no? Mandaron gente, Austin, Texas, enviaron población, les daban las facilidades para poderse ir para allá, a Texas, y después de un par de años, pues la mayoría de la población pues ya era estadounidense. Entonces, pues, ¿qué hacemos en México? Pues vamos a independizarnos, ¿no? Entonces, así fue esta estrategia por parte de los judíos, que bueno, a lo mejor en un principio no era como tal estrategia, pero empezaron de forma masiva a llegar, ¿no? A estos territorios. Ya después, a los árabes, pues tuvieron que desconocerlos, decía, ¿no? Que ya quien iba a llegar al poder finalmente era el rey Faisal, que le habían prometido que iban a hacer la Gran Siria, y después dijeron, no vamos a hacer una Gran Siria, vamos a ser pequeños países, ¿no? Pequeños países, a ti te toca un reino, a tu hermano te toca otro reino, y ya, tranquilos, ¿no? Lo que no quería también Occidente, entiéndase, pues, los ganadores, Francia, Reino Unido. Acuérdense que también dijimos hace rato que en algún momento de la historia el Islam se expandió hasta casi llegarles a tocar los zapatos, ¿no? A los europeos. Estaba arriba de España y estaba amenazando con influir a toda la parte del centro de Europa, y también por el otro lado, por los Balcanes, por Europa del Este, también el Islam, ¿no? En Rumanía ya estaba presente y etcétera. Y entonces lo que querían los europeos era mantenerlo alejado. Y una forma de poder mantener alejado y de debilitar a tu enemigo es fracturándolo, ¿no? ¿Se han escuchado eso de divide y vencerás? Entonces, de ahí el concepto de la balcanización, ¿no? Que ya lo vamos a ver en el futuro cuando vemos la historia de Yugoslavia, pero la balcanización tiene que ver con la división, ¿no? de los países, que no sean un gran país, que no se pongan de acuerdo, que no sean un gran imperio. Vamos a balcanizarlos, vamos a dividirlos, a fragmentarlos, y de esa manera pues su poder va a ser mucho menor.
Y además, si los fragmentamos chueco, ¿no? Lo que decía de las fronteras, si les ponemos fronteras que no les correspondan, les vas a crear un conflicto. Y menos se van a poder organizar, porque van a tener que resolver su problema interno, sus guerras civiles, sus conflictos, entonces no van a poderse poner de acuerdo nunca, y no nos van a volver a representar un peligro de existencia, ¿no? Esa es parte de lo que piensan en caso de los europeos con respecto a los musulmanes, ¿no? Pero también hay una campaña permanente que se incrementó después del 11 de septiembre, ¿no? Pero hay una campaña de desprestigio, de minimización. Acuérdense, después de la Segunda Guerra Mundial, pues era muy racista todo el mundo, ¿no? O sea, Estados Unidos mandaba mensajes muy, muy específicos, ¿no? En las caricaturas a los niños, ¿no? Y discriminaba a la gente, a los chinos, a los negros, a los rusos, bueno, etcétera. Entonces, bueno, ahí estaba ya el compromiso, ¿no? Decíamos, el compromiso con los judíos de crear este Estado judío o este país judío en Israel, debido precisamente a todo esto que había sucedido con la Primera Guerra Mundial. Y entonces, pues ya eso sucede, ¿no? Va pasando el tiempo, un periodo entre guerras. En este periodo entre guerras, pues se van desarrollando la importancia del petróleo, de los recursos petrolíferos, ¿no? Ahí también entra otro punto importante. Estados Unidos ya empieza a asomarse desde principios del siglo, o sea, desde principios de 1900, empieza a asomarse en la esfera internacional, ya perfilando para ser potencia mundial, ¿no? Viene con toda esa inercia Estados Unidos de ser la potencia mundial y lo logra, ¿no? Lo consigue, y lo consigue justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando todos los países europeos acabaron destruidos por completo. Y entonces, pues el que nunca bombardearon, pues fue a Estados Unidos. No tenían que reconstruir nada porque pues no le habían hecho nada, ¿no? Y al contrario, Estados Unidos pues había podido apoyar a las tropas de los europeos para que se defendieran de los nazis, ¿no? De Hitler. Toda Europa terminó destruida. Tuvieron que reconstruirla. ¿Y quién les prestó dinero? Estados Unidos, ¿no? No directamente, bueno, directamente y también indirectamente. Acuérdense que después de la Segunda Guerra Mundial se crearon estos bancos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y a partir de ahí esos bancos le prestaban dinero a los países para que reconstruyeran sus países y también a cambio de que reconstruyeran su sistema económico, que reconstruyeran sus instituciones y que todos estuvieran de acuerdo a este paradigma estadounidense del libre mercado, del capitalismo, ¿no? En donde pues finalmente los estadounidenses ganaron esta carrera, ¿no? Capitalista, son los capitalistas del mundo, los que tienen las empresas transnacionales y los que tienen una gran cantidad de dinero. Y obviamente pues estas empresas transnacionales y estos países, Estados Unidos, quiere, en esta época de la revolución industrial, ¿se acuerdan, no? de las revoluciones, de las tecnologías que producen cada vez de forma más rápida las cosas que consumimos y hasta el punto de hacer una superconstrucción de cosas, ¿no? Son una sobreproducción de cosas que resulta en un sobreconsumo por parte de la humanidad, ¿no? Que es en donde estamos ahorita, en la actualidad, en el neoliberalismo, en el que pues ya sobrepasó la globalización y la hiperproducción de cosas. Ya estamos viendo incluso hasta las consecuencias, ¿no? De la basura y de muchas cosas que trajo como consecuencia este consumismo sin límite que hemos tenido a lo largo del siglo. Y ahí es donde Estados Unidos es protagonista, ¿no? Porque tiene estas principales empresas y tiene este dinero trabajando en ese sentido. Y este control, este poder, digamos, a nivel internacional, que puede obligar a los países a que tengan gobiernos que tengan que ver con Estados Unidos, que sean aliados de Estados Unidos. Acuérdense también que después de la Segunda Guerra Mundial empezó otra guerra que se llamó la Guerra Fría. Y entonces estaban peleándose indirectamente la URSS con un sistema socialista y Estados Unidos y Occidente con un sistema capitalista. Y estaban tratando y democrático, ¿no? Digámoslo así, o sea, tenía varias características este pensamiento liberal de los occidentales, de Europa y de Estados Unidos, a diferencia del sistema socialista que estaba imponiendo la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
en los países que estaban alrededor de él, o sea, de la URSS, ¿no? Y bueno, esta Guerra Fría ahí estaba presente, era el marco histórico, ¿no? En esa época era el marco histórico. Y como decía, pues el petróleo era un factor muy importante para la vanguardia, para tener la hegemonía, para poder construir pues todo. Como decíamos, no estaban en la carrera espacial, en la carrera militar, en esta época de la Guerra Fría, y entonces necesitaban recursos, construir cohetes, construir aviones, hacer combustibles para cohetes espaciales, etcétera, ¿no? O sea, necesitaban recursos, y el petróleo, tener el petróleo, pues es fundamental, ¿no? Es tener la gasolina del coche, si no, pues no puedes ni siquiera arrancar el auto. Entonces, por eso el petróleo fue fundamental. Y como sabrán, en Medio Oriente, casualmente, ¿no? Casualmente ahí en donde está Irán es el cuarto productor de petróleo del mundo. Es el segundo en gas natural, ¿no? Ahí donde está Irak, donde está Qatar, donde está Arabia Saudí, pues también es un país petrolero, ¿no? Por eso es millonario. Arabia Saudí tiene todas las construcciones de máximo lujo en el desierto, ¿no? Porque pues tienen tanto dinero que pueden hacer toda esa ciudad. Y entonces el petróleo se vuelve un factor fundamental. Y entonces Estados Unidos busca tener que ver en esa zona, ¿no? Le queda muy lejos a Estados Unidos la zona de Medio Oriente, y pues la forma de estar presente es igualmente apoyando el movimiento sionista y siendo aliado de Israel. A Estados Unidos le conviene estar presente en la zona. Acuérdense que tiene muchas bases militares por ahí en la zona, y entonces le conviene tener un aliado tan cercano como lo es Israel en la zona, que sirve de una especie de cuña, porque con el paso del tiempo, luego también después de la Segunda Guerra, bueno, sabemos lo que pasó en el Holocausto, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, los judíos fueron pues masacrados, ¿no? Fue el genocidio en ese momento de los judíos. Y cuando termina todo esto, pues la gente lo que quiere es irse a un lugar seguro, y el lugar seguro es Israel. Es un país, o sea, ya no es que agarren a los judíos que están en Alemania o en Polonia, ¿no? Ya estás en tu país, ya debe de haber un respeto a la soberanía, o debería de haberlo, ¿no? Entonces, al menos ahí no te van a perseguir. Entonces, ahí de forma masiva, después de la Segunda Guerra Mundial, de forma masiva llegaron oleadas enormes de gente judía a este territorio de Israel, que a final de cuentas se constituyó oficialmente en 1948, se constituyó como la creación del Estado de Israel. O sea, el reconocimiento de que es un país en Israel. Y entonces, los vecinos de Israel, que es Líbano, que es Jordania, que es Siria, que pues los mismos palestinos, Egipto, que está del otro lado, Arabia Saudí incluso, pues nunca estuvieron de acuerdo en que fueran a imponerles un país judío, y entonces de inmediato empezaron una serie de guerras en contra de Israel. Desde el primer día de su establecimiento, o desde el primer año, digamos así, Israel se vio enfrentado en guerras del territorio, como decía, ¿no? Periférico, ¿no? De sus vecinos, de sus países vecinos, porque no estaban de acuerdo en el establecimiento del Estado de Israel en un lugar donde no le correspondía, y donde se estaban expandiendo y tenían esta política de expansión, ¿no? Desde el principio, como decía, pues iban apoderándose de territorio y de forma masiva crecieron así como espuma. Entonces, pues los demás países sabían que tenían que contener este crecimiento y estuvieron en contra. Y a partir de esta época, como decía, empezaron varias guerras. A partir de esta fecha, ¿no? De esta época, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo varias: la guerra del Yom Kippur, la guerra de los 6 días, entre diferentes países, Egipto contra Israel, después todo el mundo contra, bueno, no todo el mundo, ¿no? Toda la región contra Israel. Y Israel es muy poderoso. Israel, pues como decía, tiene liquidez, ¿no? Tiene dinero, entonces también ha desarrollado su industria bélica por obvias razones, ¿no? Ahorita pues sabemos que existe este domo de hierro, ¿no? En Israel, que es este sistema antimisiles. Cualquier misil que le envíen, pues lo detectan y lo destruyen, y esto no es barato, ¿no? Es una tecnología de punta. Tienen tecnología muy importante,
muy importante, ¿no? O sea, tienen unas máquinas que pueden producir agua del aire, porque es una zona desértica, acuérdense, ¿no? Entonces, bueno, tienen un desarrollo tecnológico muy importante los judíos. También tienen empresas, las que construyeron el muro, ¿no? Ahí justo en Palestina, porque empezaron a dividir el territorio. Acuérdense que hay una política que se llama Apar y luego Hate. Apart y luego Hate. Lo digo así porque ya me censuraron varias veces cuando trataba de explicarlo y es un tema complicado, ¿no? Luego también los temas geopolíticos. Y en momentos de guerra y en momentos de tensión, hay que censurarlos un montón. Pero bueno, esta política implicaba la separación de la población, así discriminar a los que eran palestinos y les dividieron la ciudad. Y bueno, es una situación también terrible porque es impuesta. Por eso también, no sé si habrán visto que Sudáfrica es uno de los países que más apoya a los movimientos de Palestina y al reconocimiento del genocidio, porque los sudafricanos vivieron el apartheid. ¿Se acuerdan, no? Seguramente con Nelson Mandela, que estaba ahí protestando en contra del apartheid, y en el apartheid de Sudáfrica a la gente negra no la dejaban subirse a la parte de adelante de los camiones, tenía que ir a la parte de atrás, y no podían ir a la escuela, a la misma escuela negros y blancos, y no podían ir al mismo baño, y no podía, era una discriminación total, ¿no? Y eso también se vivió, bueno, se vive todavía, ¿no? En Jerusalén, que es la ciudad que comparten los judíos y palestinos, y bueno, también otras etnias, pero sobre todo ellos, se ha dividido la ciudad con muros, así como en la época del muro de Berlín, y con checkpoints, ¿no? Con puntos que los palestinos, para poder cruzar esos puntos, tiene que identificarse y tiene que formarse para que lo puedan registrar y tomarle la foto de que pasó y registrar la hora, etc. Ese control que tiene del territorio lo tienen los israelíes, ¿no? Ahí en ese territorio. Y se han impuesto precisamente por el auspicio de los británicos y el auspicio de estos países que, bueno, finalmente Reino Unido, ¿no? Que tenía el control en esta zona y que después se fue retirando. Después de la Segunda Guerra Mundial dijo, bueno, ahí está su país, ya me voy, ahí nos vemos, le dejo la responsabilidad a la ONU. ¿Se acuerdan que se crea la ONU? Entonces la ONU trata de administrar, hay un gobierno, hay un intento de que haya un gobierno internacional dentro de Jerusalén, pero pues bueno, la ONU carece de muchos elementos de muchos tipos que no puede imponer un poder real, ¿no? El poder real que se establece ahí en Jerusalén es el poder de los israelíes. Y entonces vienen sometiendo a los palestinos desde ese momento, vienen expandiéndose, empiezan a hacer asentamientos ilegales fuera del territorio que originalmente se les fue concedido. Quiero decir, los judíos, ¿no? Son los que desde dentro de Israel empiezan pues ya a crecer, y a eso se deben estas guerras, ¿no? Estas guerras que tienen muchos de los países pues que están periféricos. Y esto ha provocado que en estos países periféricos, en Líbano, en Palestina, evidentemente, que sufren esta presión de Israel, se creen grupos terroristas, bueno, no grupos terroristas de facto, ¿no? Son grupos que son considerados terroristas. Vean cómo me fui con la finta, ¿no? De que también ya, o sea, están hechos estos conceptos para que uno esté programado con anterioridad, ¿no? Y ya los categorice como terroristas. Obviamente para los occidentales son grupos terroristas. O sea, me refiero a los grupos de guerrilleros, a las resistencias que van a buscar dañar a Israel, ¿no? Por ejemplo, en el Líbano hay un grupo que se llama Hezbollah, que busca la liberación. Israel ha entrado al Líbano muchas veces, ha bombardeado Líbano. Y entonces, pues para poder protestar o de forma de protesta, muchas veces, bueno, en este caso, ¿no? En este caso se organiza este grupo que pues tiene acceso a armas y empieza a cometer atentados en contra de Israel. Pues evidentemente son reconocidos como terroristas, ¿no? Por parte de los occidentales, y por parte de los oriundos podrían decir que son parte de la resistencia, que están resistiendo este dominio de Israel. Entonces tiene mucho que ver desde la perspectiva en el que lo vean. Por un lado pueden ser héroes, por otro lado pueden ser terroristas. Entonces se van creando estos grupos en diferentes lugares. El grupo Hamas, bueno, también ahí Hamas es ambiguo, ¿no? Ahorita hablar de este grupo. Es originalmente un partido político. Se van organizando estas personas
para protestar de forma legal, o sea, antes de llegar a los niveles de hacer atentados o de secuestrar a personajes israelíes, etcétera, para ejercer presión. Antes de llegar a este punto, se trata de llegar por la vía pacífica, por la vía judicial. Entonces se organizan estas personas, estos grupos, crean partidos políticos para poder enfrentar judicialmente el expansionismo judío en el área. Y entonces se crea, por ejemplo, Hamas originalmente, se escribe con H, no, Hamas, así se dice. Y entonces son grupos que tienen en común protestar en contra de Israel en términos generales, ¿no? Y entonces son grupos, obviamente, son islámicos, son musulmanes, o sea, creen en Alá, ¿no? en el profeta Mahoma. Y entonces se están creando estos grupos, ¿no? En esta época, fíjense, en esa zona también está Irán. Irán está un poquito más alejado porque está en medio de Israel, está Irak. Entonces está un poco más alejado, pero Irán, y además Irán, pues son de una etnia diferente, ¿no? Ellos son persas. Ellos vienen de otro origen, digámoslo así, ¿no? Ancestral. Y entonces han sido también un gran imperio los persas en su época antigua, y se han definido en la misma región, o sea, prácticamente han mantenido las mismas fronteras. Entonces se definen pues como auténticos, ¿no? O sea, aparte de todo el mundo musulmán, aunque pertenecen al mundo musulmán precisamente porque pues también comparten la religión, ¿no? Y los principios, etc. Entonces, en esta época en Irán gobernaba un dictador, o sea, una persona que pues tenía todo el control del poder, que era una dinastía, la dinastía Pahlavi se llama. Dinastía Pahlavi, y gobernaba un señor que se llamó Reza Pahlavi. Y este señor, como ya hemos visto también muchas veces a lo largo de la historia, que Estados Unidos lo que hace es que patrocina gobiernos que estén a favor de él, ¿no? Y no importándole si estos gobiernos cometen golpes de Estado, etcétera. Ahí, asterisco Chile, asterisco América Latina, casi toda la América Latina está intervenida. Y bueno, en este momento la dinastía Pahlavi es amiga de Estados Unidos. Estamos hablando de la época de los 50, de los 60, a principios de los 70. La dinastía está muy contenta con Estados Unidos porque pues, Estados Unidos tiene los contratos para extraer grandes cantidades de petróleo de Irán con muchos beneficios y con exclusividad, lo que le permite a Estados Unidos mantener la hegemonía o buscar, ¿no? Mantener la hegemonía del mundo en esta época de la Guerra Fría, que se la estaba peleando con la URSS. Y entonces Irán era aliado de Estados Unidos en esta época, explotando el país, ¿no? Explotando el país porque pues, explotaban obviamente los recursos petrolíferos, y en realidad no iban destinados estos recursos para favorecer al pueblo iraní, sino que en general pues, los recursos se quedaban estancados en la cúpula del poder, ¿no? Entonces, este señor Reza Pahlavi era un megalómano, ¿no? Incluso en algún momento se coronó a sí mismo, así como Napoleón no quiso ni que lo coronara nadie tenía el valor encima de él como para poderlo coronar. Él se tuvo que coronar a sí mismo. Y bueno, ya se le habían ido las cabras, como decimos, ¿no? En México ya se había vuelto un poco loco. Bueno, esto lo digo sin saber realmente cuál era su condición psicológica, ¿no? Pero pues ya rayaba en estas cuestiones en las que tenía demasiado poder, y era un dictador que había mantenido el poder durante mucho tiempo. Y entonces, ya para 1979, la gente de Irán, los musulmanes, un grupo de musulmanes que ya desde principios del siglo pues habían estado buscando protagonismo en Irán, el grupo de revolucionarios de Irán, que son pues personajes que piensan, o sea, que son islámicos, pues, que estaban encabezados por un personaje que se llamó fue el Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini. Ayatollah quiere decir como sabio, como especialista, como sabio, ¿no? Del Islam. Y el reconocimiento, o sea, la connotación de ser un sabio del Islam, pues es muy grande, muy reconocida actualmente en Irán, ¿no?
Entonces, estos grupos, este grupo, encabezado por Khomeini, fue creciendo, y lo que tenían en común muchas personas es que, y que es lo que actualmente vemos, ¿no? En el Islam profundo o en el Islam conservador, muchos de los elementos de la cultura occidental tergiversan o, digamos, rompen con lo establecido en el Corán, ¿no? Rompen con la normalidad y pervierten la perspectiva que tienen, ¿no? Por ejemplo, pues los musulmanes, bueno, para empezar, digamos algo así muy básico, en Occidente se respetan los derechos humanos, y los derechos humanos implica que, por ejemplo, si tienen a un prisionero, pues no lo puedes golpear, no lo puedes torturar. En teoría, ¿no? En teoría, ahí está el principio, digamos, ¿no? Incluso hay un derecho de guerra. El derecho de guerra no te permite utilizar, por ejemplo, gases tóxicos, no te permite bombardear hospitales, no te permite bombardear, etcétera, ¿no? Cuestiones, atacar a mujeres y niños, zonas civiles. Entonces, bueno, en teoría también, ¿no? En teoría, ahí están estos principios que pues en teoría se deben respetar, y que los musulmanes, o en este caso este grupo de musulmanes más centrales, o digamos más conservadores, pues para ellos la justicia pues puede implicar unos latigazos, puede implicar cortarte la mano, puede implicar pues la condena de muerte. Entonces, pues digamos que la ley del Islam está en contra de la ley que se difunde en Occidente. Y ya esto ya es una división muy importante de la cultura, ¿no? Que se sienten agredidos los musulmanes más ortodoxos de que se tenga que respetar este tipo, que tengan que modificar su cultura, ¿no? Entre muchas otras cosas. También critican mucho a Occidente del libertinaje, de la sexualización de las mujeres, de muchos elementos que a nivel cultural difieren de la perspectiva islámica, y por eso es que consideran a Occidente como el pervertidor de las sociedades, ¿no? Y por eso lo marcan incluso como el diablo. Acuérdense también que luego estas sociedades no hablan específicamente así como se refieren como a la maldad, ¿no? A la parte que te puede sacar de concentración, que te puede, ¿cómo se dice? De seducir, ¿no? Y que puedes caer en la sensualidad del consumismo, en lugar de tener esta perspectiva islámica. Como saben, uno de los principios del Islam es, por ejemplo, rezar 5 veces al día, ¿no? Tiene una vida espiritual más conectada con la espiritualidad. Y este tipo de vida occidental, el American Way of Life que proponen, el consumismo que se propone, va en contra de estos valores. Entonces, en principio, están en desacuerdo estos grupos con Estados Unidos y con el gobierno del Reza Pahlavi, que apoya Estados Unidos, y que pues está ahí muy, muy feliz Reza Pahlavi en su palacio, y el pueblo está siendo intoxicado con este consumismo occidental, ¿no? Ya las mujeres utilizan minifaldas, y bueno, estos personajes, estos señores, pues son mucho más serios, ¿no? Entonces, en 1979 se organizó, bueno, desde antes, ¿no? Aquí estamos resumiendo muchísimo, pero en 79 se organiza una revolución en Irán que se conoció, pues es la Revolución Islámica, en la que finalmente pues llegó al poder el imam Khomeini y convirtió a Irán en una república islámica. Entonces, a partir de ahí, digamos que rompieron la constitución, y la constitución ahora fue el Corán. O sea, república islámica significa una república teocrática, o sea, una república que sus leyes se basan en sus textos sagrados, ¿no? En sus textos divinos. Hay interpretaciones, obviamente, y bueno, etcétera, pero finalmente el principio es religioso, ¿no? Y ahí es un paradigma totalmente distinto al occidental. Lo comentaba apenas ayer, es como la perspectiva que tenían los mexicas antes de la entrada de los españoles, que ellos hacían sacrificios humanos, ¿se acuerdan, no? Que les sacaban los corazones a los guerreros en las guerras floridas, que capturaban vivos a los enemigos para llevarlos a sacrificar, y les cortaban la cabeza, les sacaban el corazón, dentro de una dinámica de un ritual que tenía mucho sentido, porque si no hacían eso, estaba comprometido el orden cósmico, o sea, podía ser que no amaneciera, ¿no? Entonces, para poder garantizar el día y la noche, el proceso de vida y muerte, el proceso de hombre-mujer, todo este ciclo, estos movimientos que ellos, los mexicas, en este caso, pues estaban como en contacto más directo, ¿no? Y llegan los europeos, los occidentales, con una perspectiva mucho más racional, mucho más materialista,
no alcanzan a entender la ritualidad que implicaba, ¿no? Se quedan con el horror de lo que también debe haber sido un horror ver cómo sacaban los corazones, ¿no? Pero se quedan con ese horror y con la interpretación que tenían de que esos actos pues eran totalmente malignos, ¿no? Bueno, ahí está un paréntesis, ¿no? Porque me acordé precisamente de cómo es que se pueden interpretar la cosmovisión, ¿no? Del mundo puede ser totalmente distinta para un pueblo y para el otro. Y entonces lo que buscan esencialmente los musulmanes en la Revolución Islámica es bloquear la influencia de Estados Unidos y de Occidente, ¿no? Y del mundo occidental, y que dejen de estar explotando el petróleo, ¿no? También, o sea, que el petróleo y las ganancias del petróleo sirvan para favorecer a Irán y al pueblo, etcétera, etcétera, lo que implica esto. Al final de este capítulo, o sea, del capítulo de la Revolución Islámica, mantuvieron en la embajada, era tanto el odio o el rencor que tenían los musulmanes en Irán en contra de Estados Unidos, que había sido el director que había manejado el títere de Reza Pahlavi. Le tenían tanto rencor que al final, como decía, secuestraron a un montón de gente que estaba dentro de la embajada de Estados Unidos, estadounidenses, ¿no? Personal diplomático. Los tenían ahí secuestrados, los tuvieron secuestrados durante mucho tiempo, un año más o menos. Y esto le dolió mucho a Estados Unidos y es parte del rencor que tiene, ¿no? Cómo pudieron sacar a Estados Unidos del centro de Medio Oriente, tener la influencia, estar ahí perfectamente asentado y dominando y controlando por medio de Reza Pahlavi, y que ahora ya no tienen ni siquiera recursos, ¿no? O sea, no tienen acceso a los recursos de Irán, que son tan ricos, y además los de la Revolución Islámica osaron tener a los diplomáticos ahí en la embajada secuestrados durante un año. Entonces, inmediatamente Estados Unidos bloquea a Irán, ¿no? O sea, le pone sanciones económicas. Si tenían cuentas los iraníes en Estados Unidos, olvídense de ese dinero. Si alguien le dice al mundo, ¿no? Si alguien quiere comerciar con Irán, les voy a cobrar aranceles o les voy a dejar de vender cosas. Nadie puede comprar el petróleo de Irán. O sea, empieza a molestarse Estados Unidos, digámoslo así, y empieza a imponer estas sanciones de inmediato. Ya dejó de ser aliado Irán de Estados Unidos y se convirtió en un archienemigo de Estados Unidos, ¿no? Y los iraníes decían que Estados Unidos era el gran Satán y el pequeño Satán es Israel, porque saben la influencia que tiene Israel con Estados Unidos, ¿no? Decíamos que pues tiene incluso los intereses sionistas de Israel, este pensamiento ortodoxo de Israel, tiene interferencia o tiene que ver con los lobbies en Estados Unidos, ¿no? Tiene muchas inversiones, hay fábricas de farmacéuticas muy importantes, de miles de millones de dólares, las armas, ¿no? Ya decimos fábricas de armas, fábricas de tecnología. También Israel es vanguardista en la tecnología, en el espionaje tecnológico, en crear virus informáticos, etcétera. Y entonces tiene muchos intereses Estados Unidos, decíamos, tenía incluso senadores y tiene diputados israelíes, judíos evidentemente, en la Casa Blanca. Entonces, muchos de los movimientos o de los intereses de la Casa Blanca en Estados Unidos tienden a apoyar los movimientos y las causas de Israel. Están muy, muy vinculados, ¿no? Israel y Estados Unidos. Y entonces están ahí los enemigos de Occidente, ¿no? Por eso es que se ha creado esta brecha, este enfrentamiento entre el mundo musulmán y el mundo occidental. Y entonces, mientras tanto, se siguen haciendo estos abusos dentro de Palestina, el expansionismo de los israelíes, como decía, ¿no? Dentro de este territorio. Y entonces Irán inmediatamente apoya, bueno, muchos de estos grupos se crean después de que Irán llegó al poder, pero Irán va a apoyar al grupo de Hezbollah, al grupo de Hamas. Hay otro grupo también que ahora está apoyando y que les da dinero y que les apoya con armas, que son un grupo de hutíes, que también son un grupo dentro de Yemen, este país en el sur de la península arábiga, que están buscando también, están desde hace mucho tiempo en una guerra civil y tiene, digamos, intereses Irán de que se establezcan ahí estos hutíes. Y por otro lado, el gobierno es apoyado por Arabia Saudí. Arabia Saudí apoya al gobierno de Yemen para que no sea derrocado y hay una guerra constante. E Irán mantiene este eje de resistencia, ¿no? Actualmente, anteriormente, como decía al principio, también Siria, con el gobierno de Bashar al-Assad, estaba del lado de los iraníes
Irán les daba dinero, tiene mucho petróleo, entonces le podía apoyar, ¿no?, a estos países, comercia con Rusia, comercia con China, me refiero a Irán, ¿no?, que es el que les vende petróleo y gas. Y entonces estos intereses pues, le permiten crear un eje de resistencia, ¿no?, en contra de Occidente. Y entonces este eje de resistencia pues antes era Siria, actualmente es Líbano, como decíamos, la parte de Jordania, de Egipto. Bueno, digamos que los gobiernos no favorecen totalmente a Irán, pero Irán tiende estos apoyos a estos grupos que están dentro de estos países, ¿no? Y tiene su red. Y lo que busca, y lo ha dicho abiertamente Irán busca destruir a Israel, y lo dice abiertamente después de que Israel va bombardeando territorios en Cisjordania, empieza a ocupar, empieza a expandirse, ¿no? Irán también sabe que Israel está buscando expandirse para ser el eje de la zona, ¿no?, ser el país hegemónico. E Irán busca la hegemonía, entonces evidentemente busca detenerlo, ¿no? Es por eso que también son enemigos, porque los dos van a buscar ser el más fuerte dentro de Medio Oriente. Y entonces Irán dice, bueno, para empezar tú ni deberías de existir, tú no deberías de estar aquí, los israelíes no tendrían que haberse asentado en ese territorio, o no se tendrían que haber asentado de forma masiva, y entonces no podrías existir. Y ahí ha amenazado directamente a Israel, ¿no? Israel, pues evidentemente también siente como enemigo a Irán, y entonces ahí es donde se encasilla este conflicto desde el principio, decíamos, desde mediados del siglo pasado, que se le da el país a Israel y que se va consolidando este odio, ¿no?, a lo largo del tiempo. Y ha habido pues varios movimientos a lo largo del tiempo, como decíamos, que van pues destruyendo a la población palestina, ¿no? La van empujando, y hay, a lo largo del tiempo, hay en las Naciones Unidas, por ejemplo, pues hay protestas y se dice y se reclama el expansionismo de Israel, y en realidad en la vida real, o sea, de facto, pues no se ha podido detener por completo. Entonces hay una especie de frustración de estos grupos, de esta gente palestina que no es escuchada, que va a los foros de las Naciones Unidas a decir que Israel se está expandiendo, que es una colonia, etcétera, etcétera, que tienen esta perspectiva del apartheid, y entonces empiezan a demostrar los intereses que hay en la zona, los intereses regionales que tienen ahí. Acuérdense también que Estados Unidos intervino en Irak, ¿no? Después de la guerra, después de los atentados de las Torres Gemelas, interviene en Irak con el pretexto también de que Saddam Hussein en su momento tenía armas de destrucción masiva, ¿no?, o nuclear en ese momento, radioactiva, creo, química, perdón. Y entonces él aseguraba, Estados Unidos, el presidente Bush aseguraba, y todos sus colegas del gabinete aseguraban que tenían armas de destrucción masiva, y ese era el motivo. Y llegaron e invadieron Irak y derrocaron el régimen de Saddam Hussein y nunca encontraron nada. Entonces, esto responde a los intereses geopolíticos, ¿no? Poco a poco se van desenmascarando estos intereses estadounidenses. ¿Qué tiene que hacer ahí? Pues quiere recuperar el control del petróleo y el control del área, ¿no? Y bloquear a Medio Oriente. O sea, tiene muchos intereses Estados Unidos en la zona, y sobre todo por los recursos naturales petrolíferos. Y entonces, pues sucedió esa guerra en Irak en esta época, 2003, y las Naciones Unidas y pues, los países no pudieron de facto hacer nada, ¿no? Al contrario, Estados Unidos se cobijó de sus socios europeos para poder manejar el discurso de que es un peligro que estos pueblos puedan tener armas de destrucción masiva, porque grupos terroristas podrían tener acceso a ellas, y eso implicaría que las pueden usar en contra de intereses de Estados Unidos en la región, ¿no? Ahí está la conexión. Entonces, por eso es que han estado presionando mucho para que ningún país, entiéndase Irán, puedan desarrollar en algún momento dado un arma de destrucción masiva nuclear. Porque, pues, como también sabemos, una guerra nuclear, decía Einstein, ¿no?, que no sabía cómo se iba a pelear la Tercera Guerra Mundial, pero que la cuarta iba a ser a piedras y a palos, porque pues las bombas nucleares van a destruir la vida en la faz de la Tierra de forma inmediata con los bombardeos y luego las nubes radioactivas
finalmente van a terminar de hacer infértil el suelo y ya no producir alimentos, y va a haber un invierno térmico, y bueno, la vida en el planeta, como la conocemos hasta ahora, podría perecer, ¿no? Y muy rápidamente, en realidad, a niveles históricos, muy rápidamente, ¿no? Entonces, se busca por todos los medios no llegar a una guerra nuclear. Y el que tenga una bomba nuclear o el que tenga un arma nuclear, pues es la mejor manera de disuadir al enemigo de que te pueda atacar en algún momento. Vean a Corea del Norte. Corea del Norte es un país que tiene una bomba nuclear, bueno, que tiene armas nucleares, pues. Y entonces, a pesar de que puede ser un enemigo de los principales, que Estados Unidos considera uno de los principales enemigos, Estados Unidos piensa mucho en poder intervenir o poder invadir en algún momento a Corea del Norte, porque Corea del Norte podría detonar una bomba nuclear, ¿no? Una bomba atómica en Estados Unidos, y eso sería pues atroz, ¿no? Entonces, ya aunque Estados Unidos después podría contrarrestar y volver a bombardear Corea del Norte, ya el daño estaría hecho. Entonces, es muy peligroso. Y es un punto disuasorio para disuadir al enemigo de poderlo invadir o de poder atacarlo. Y es por eso que los países, pues de alguna manera buscan, en este caso Irán, busca desarrollar un programa nuclear. Irán siempre ha manejado que el programa nuclear es un programa nuclear pacifista. Incluso en el Corán, la religión prohíbe armas de destrucción masiva. Y entonces, siendo un país islámico y una república islámica, pues la misma ley prohibiría de antemano la utilización o el desarrollo de armas nucleares. Es lo que ha dicho Irán, ¿no? Irán tiene un programa de nuclear, que lo tenía desde Reza Pahlavi, ¿no? Desde que eran aliados de Estados Unidos. Estados Unidos apoyaba en esa época, en los 50s, en los 60s, Estados Unidos apoyaba el programa nuclear de Irán, mientras, por otro lado, pues extraía todo el petróleo y el gas que podía, ¿no? A precios irrisorios, etcétera. Y ya después Estados Unidos, pues cuando ya el gobierno, en este caso de los imames o del sheikh de Khomeini, perdón, pues ya que su enemigo está en contra de Estados Unidos del programa nuclear, y entonces ahí está el problema, ¿no? Israel tiene temor de que Irán tenga una bomba atómica, y como ha reiterado muchas veces que lo va a destruir, que no debería existir, que lo va a borrar de la faz de la tierra, bueno, pues evidentemente Israel tiene mucho temor de que Irán pueda conseguir la bomba atómica, ¿no? Ahora, en estas últimas fechas, lo que ha sucedido es que en el marco de la guerra y del nuevo orden mundial, ¿no? Que vimos que estaba comenzando, o que se empezó a agitar el nuevo orden mundial, a partir de la guerra de Ucrania con Rusia, ahí empezó la geopolítica a actuar, ¿no? Porque ahí implica Europa, implica la OTAN, etcétera. Ahí empezó estos movimientos. Y también ahora veíamos cómo Israel aprovechó también este momento de coyuntura y empezó a expandirse, ¿no? Bueno, aprovechó, digámoslo así, aprovechó el punto de Hamás cometió un atentado, ¿se acuerdan? El 7 de octubre. Y este atentado implicó el secuestro de algunos israelíes, y el atentado pues respondiendo a una frustración del expansionismo israelí, como decía, ¿no? En un principio, cuando van a las Naciones Unidas y no les hacen caso, pues cometen ya como última opción estos atentados terroristas que son aprovechados por Israel para comenzar o continuar esta ofensiva y este expansionismo dentro de Israel. Lo que busca finalmente el gobierno actual de Benjamín Netanyahu es expandirse por completo en toda la franja de Gaza, que es un espacio donde le habían dejado a los palestinos para vivir, y entonces tener el control de todo el territorio de Israel y seguirse expandiendo, ¿no? Hay un proyecto, así como lo hemos visto, que hay una gran Colombia, una gran Siria, ¿no? Decíamos al principio, también hay un proyecto de un gran Israel que incluye partes de lo que anteriormente era la gran Siria. Entonces es parte de los proyectos individuales de este gobierno, y por eso es que pues aprovecha la coyuntura para agitar y moverse, ¿no? Por eso es tan desproporcionada esta respuesta que tienen los israelíes
con los palestinos, porque realmente no buscan detener a los terroristas, ni mucho menos, ¿no? Buscan expulsar a esta gente que huya por el terror de lo que implican los bombardeos y los ataques israelíes en el territorio de Gaza, y poderse finalmente quedar con este terreno y seguir ampliando su movimiento, ¿no? Y esto entonces, en estas últimas fechas, coincide con que Irán, supuestamente los reportes de Israel dicen que, del espionaje israelí en Irán, decían que Irán ya estaba muy cerca de poder conseguir esta bomba nuclear, esta arma de destrucción masiva, y entonces se apresuraron los israelíes para ejecutar esto que conocíamos por parte de Estados Unidos, que son los famosos ataques preventivos, ¿no? Antes de que se te ocurra atacarme, pues yo soñé que me ibas a atacar y entonces mejor te ataco antes de que hagas la bomba atómica y antes de que me vayas a querer atacar, decían los israelíes, y entonces deciden atacar estos lugares en donde estaban enriqueciendo el uranio. Hubo 3 detonaciones. Israel no lo podía hacer solo. Como saben, estas bombas, estas BBB, las bombas antibúnker de Estados Unidos, que son es la bomba más fuerte antes de una bomba atómica, que es antibúnkers, o sea, pueden penetrar 60 metros bajo la tierra y detonarse, y era lo que estaban buscando precisamente para poder destruir el proyecto de Irán, el programa nuclear de Irán, y de esta manera, pues garantizar, digamos, la existencia del país de Israel, ¿no? Y entonces esta alianza con Estados Unidos, bueno, pues ya lo hemos visto, ¿no? Israel presionó al gobierno de Donald Trump de tal forma que incluso Donald Trump había dicho que iba a esperarse 2 semanas para tomar una decisión, y ese mismo día o al otro día lanzó los bombardeos a Irán. Y bueno, pues esto es obviamente una flagrante violación al derecho internacional. Uno no puede, pues, bombardear otro país solamente porque tenga temor de que el otro pueda tener un arma, ¿no? Hay vías diplomáticas, incluso allá había un tratado en el que se estaban convenciendo a los iraníes de limitar la producción del enriquecimiento de uranio para que pudiera emplearlo en la energía civil y que no llegara a los límites que pudieran emplearse para la guerra, para las armas nucleares. Y este tratado, Estados Unidos se salió de este tratado unilateralmente, o sea, decidió salirse del tratado, y esto le permitió a Estados Unidos, pues digamos, desentenderse, y esto hizo que Irán inmediatamente pues no viera esta respuesta, este compromiso por parte de Estados Unidos, y también se salió del programa nuclear. Entonces esto representa pues una libertad muy peligrosa para Occidente, para Israel, para Estados Unidos, y por eso es que actuaron de esta manera, ¿no? Ahora vamos a ver las consecuencias de estos actos, vamos a ver cómo es que reacciona el mundo, ¿no? El derecho internacional, porque pues incluso Donald Trump no nada más se brincó el derecho internacional, también fue en contra de su propio gobierno, porque para poder autorizar bombardeos a otros países tiene que tener permiso del Congreso, cosa que no pidió, simplemente lanzó estos ataques. No tiene el poder. Donald Trump está en un momento en el que tiene todo el poder, y entonces, bueno, vamos a ver cómo se van definiendo estos movimientos, ¿no? En este marco del nuevo orden mundial, que quiere decir que Estados Unidos va a dejar de ser la superpotencia del mundo y que hay otras potencias que van a tomar su lugar, como Rusia y como China, ¿no? Entonces, bueno, ahí está este conflicto hasta el presente. Ahí ya hablamos del origen de estos gobiernos, de estos pensamientos dentro de Israel, dentro de Irán, en términos muy generales, para poder concluir, para poder entender cuáles son los intereses de Estados Unidos en la zona, qué tiene que ver Estados Unidos ahí. Y pues como decía, ¿no? Es más complicado porque posteriormente vamos a ver cómo hay intereses por parte de Rusia, por parte de China. China es el principal importador de gas iraní, entonces depende mucho de Irán, y ya en algún momento incluso por ahí también Rusia, Vladimir Putin, dijo que era posible que otros países le podrían prestar armas nucleares a Irán, aunque Irán no hubiera podido desarrollarlas. Entonces ahí todavía está latente este conflicto, y vamos a seguir platicando al respecto para poderlo ir entendiendo mejor, ¿no? Pues por ahora vamos a llegar hasta acá. Yo les agradezco. Si llegaron hasta este punto,
pónganme ahí una manita, pongan ahí un comentario. Les agradezco mucho que hayan llegado hasta acá, les agradezco su interés. Les reitero la invitación para que nos sigan en los canales de Escritor Internacional. Pueden buscar Escritor Internacional en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Instagram. Ahí estamos, Escritor Internacional, para poder encontrar las series que estamos desarrollando, para ir entendiendo lo que pasa en Medio Oriente y en el mundo entero. También les voy a agradecer que puedan anotar sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, para que le vayamos dando orientación a estas próximas sesiones de podcast, en donde como ahora vamos a platicar. Bueno, ahora se me fue un poco así el lenguaje, como que de pronto iba saliendo, pero pues porque hay mucha información al respecto y está muy fresca, ¿no? Normalmente platicamos un poco más relajados. Entonces, hasta chistoretes decimos y todo. Entonces, ahorita no se me ocurrió, pero en próximos podcasts vamos a seguir compartiendo lo que pasa en el mundo. Muchas gracias, jóvenes estrategos, por seguir por acá. No me despido, nosotros nos veremos en el futuro.